Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de resiliencia para la vida. Y por ello hemos invitado a un experto, a Henry Peralta, que es magíster en educación, es profesor universitario y es experto en el tema de reducción de desastres en nuestro país y también con una experiencia internacional. Esa experiencia de más de 20 años en las aulas, en el territorio, él ha querido plasmarla en sus libros, en conferencias, en Colombia y en el mundo, pero también en su emprendimiento personal, del cual les vamos a hablar también en esta entrevista. Henry, bienvenido. Gracias, Gildardo, por esta oportunidad que tenemos para conversar sobre un tema poderoso, un tema nuevo, que es la resiliencia, que yo considero que es la gran oportunidad para llevar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando esta temática como una oportunidad para que lo incorporen dentro de la vida cotidiana. La resiliencia entendida como base fundamental de la sostenibilidad en un mundo en riesgo. Pero empecemos por decir cuál es el significado, Henry, de esa palabra tan de moda, tan mencionada, pero quizá a la que pocos pueden buscarle un significado esencial. Para yo explicar el concepto de resiliencia, yo quiero contarles una anécdota. Hace unos años estaba con mi contertulia y colega Amparo Velázquez. Estábamos caminando coautora de uno de sus libros. Coautora del libro Resiliencia, precisamente. Sí. Íbamos caminando por un parque y estábamos precisamente tratando de definir de qué manera podemos llevar de manera pedagógica el concepto de resiliencia a la gente. Coincidencialmente vimos que en ese momento un pequeño colibrí venía muy rápido, venía como cayendo. Este colibrí se da un golpe muy fuerte en el piso, cayó al lado de nosotros. Nosotros intentamos ayudarlo. Cuando de repente sucede algo inesperado, inmediatamente el colibrí levanta vuelo y desaparece. Entonces ese hecho que vivimos se resume todo. Nos dio la respuesta a lo que estábamos buscando. La resiliencia es la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo. Eso significa que ese concepto hoy que se ha puesto de moda y que está hasta difícil de pronunciar, ¿no? Es difícil de pronunciar. Tratemos de pronunciar resiliencia y digamos que es bastante difícil. Sin embargo, es un concepto que consideramos poderoso para empezar a generar cambios. La resiliencia normalmente de uso cotidiano es planteada como recuperación, pero nosotros decimos que la resiliencia no es solo recuperación. Incluso se asocia más como el conflicto armado, ¿no? Sí, se asocia más a esos temas de conflicto. De víctimas del conflicto. De víctimas de conflicto, pero ahora estamos viendo que la resiliencia puede ser aplicada a la cotidianidad de la vida. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que la resiliencia no solamente es recuperarse de un conflicto o de un trauma, sino que la resiliencia es resistencia, la resiliencia es adaptación y la resiliencia es preparación. Entonces estamos viendo que el concepto de resiliencia se vuelve poderoso cuando lo usamos antes de que nos ocurran las crisis. En uno de sus libros, el primero escrito por usted, Henry, sobre el tema de resiliencia para la vida, pues usted plantea que para comprender la resiliencia hay que entender el riesgo. Y yo imagino que usted se refiere a cómo en los gobiernos locales, en municipios muy apartados, vivimos de espalda a los riesgos. Nos olvidamos que esto puede pasar y que a veces las consecuencias de un desastre son más generadas por la falta de estar preparados que por el mismo fenómeno natural, ¿no? Sí, para explicar esto, podemos tomar la analogía que planteaba Ulrich Beck, que escribió La ciudad del riesgo, donde dice que el riesgo se puede considerar de tres maneras distintas: con negación, es decir, aquí no pasa nada; con indiferencia, eso no es problema mío, es problema del gobierno, es problema del otro. Dos escenarios muy peligrosos. Sí, o con cambio. Entonces, cuando decimos nosotros que para comprender la resiliencia y comprender el riesgo, hay que tomar posición, específicamente porque el riesgo normalmente es asociado a un elemento negativo, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia, decimos que la resiliencia es el elemento positivo del riesgo porque estamos hablando de fortalecer capacidades. El riesgo está compuesto básicamente por amenazas, vulnerabilidades, y la vulnerabilidad siempre es negativa. Cuando le dicen cuáles son tus debilidades, pues uno siempre está pensando en lo negativo, pero cuando le preguntan a uno cuáles son tus capacidades, es desde las capacidades entonces que podemos reducir el riesgo. Henry, ¿cómo hacer para cambiar ese chip de los alcaldes, de los secretarios de gobierno, de las organizaciones, de la misma comunidad, que generalmente dicen ante los eventos naturales no hay nada que hacer? Esa es una frase, una limitante que siempre hay. Y lo otro es que definitivamente no están preparados con ese aspecto preventivo frente a un desastre natural. Sí, bueno, fíjate que frente a lo que estás diciendo,
Normalmente hay una percepción de que los desastres son naturales. Nosotros decimos, y se ha comprobado durante más de 30 años, que los desastres no son naturales. Los desastres son producto de prácticas equivocadas del desarrollo. Los desastres son producto del desajuste en la relación sociedad-naturaleza y sociedad-sociedad. Entonces, por lo tanto, decir que los desastres son naturales es un grave error que desde la pedagogía de la educación tenemos que empezar a corregir, porque cuando decimos los desastres son naturales, lo que finalmente estamos diciendo es la naturaleza la culpable. Sí. Pero para ponerte un ejemplo, alguna vez un gran amigo que se llama Gustavo Wilches Chaos, que es uno de los grandes referentes de este país en la gestión del riesgo de desastre, en el suroccidente del país, ¿sí? Decía, en relación con la ola invernal 2010-2011, decía en una frase, el problema no es que llueva más, el problema son las goteras que hay en el techo. Entonces, para explicarlo un poco y entender esto, podemos decir que uno puede tener dos viviendas, una la otra construidas en la misma época, construidas con los mismos materiales, pero con dos dueños diferentes. Uno que le hace mantenimiento al techo anualmente y otro que nunca le hace. Entonces, ¿cuál de esas dos viviendas se va a afectar cuando ocurra la lluvia? Pues obviamente el que nunca le hace mantenimiento al techo, porque muy probablemente va a tener goteras. Entonces, eso desmitifica un poco el argumento de decir que los desastres son naturales. Para decir que si estamos preparados, llueve, truena, relampaguea, claro, y no pasa nada en mi casa. El problema de los desastres es un problema de los seres humanos, ¿sí?, que no han aprendido a convivir adecuadamente con la naturaleza. Y entonces ahí aparece precisamente la resiliencia como una respuesta positiva, ¿sí? Y eso es lo que podemos llamar resiliencia para la vida. Claro, porque la resiliencia normalmente está asociada al desastre y a la muerte, a cómo me recupero después de una crisis, o cómo me recupero del conflicto armado, o de otro tipo de conflictos. Pero cuando plantea la resiliencia para la vida, lo que te está es dando otros elementos para decir cómo yo resisto para que cuando ocurra la crisis... Y en una comunidad ¿sí?, permite salvar vidas. Totalmente, totalmente. Entonces, la resiliencia para la vida nos está dando la oportunidad de poder construir desde ya una forma diferente de entender el territorio, de relacionarnos con la naturaleza para enfrentar las crisis potenciales. Esa relación con la naturaleza ha fallado definitivamente. Y el cambio climático es una realidad. ¿Qué tan útil es la resiliencia para la vida en tiempos del cambio climático y en medio de los desafíos que plantea el mismo, Henry? Bueno, ahí hay muchos elementos que considero son importantes y en la medida en que nosotros fortalecemos las capacidades sociales de los territorios, las capacidades humanas, las capacidades financieras, las capacidades de liderazgo, y tú preguntabas ahora un poco sobre los alcaldes, sobre los gobiernos locales, ¿cierto? Yo pienso que es necesario generar un nuevo liderazgo. Es necesario que porque hay que partir de lo local para poder ir a lo global, ¿no? Claro, partir de lo local para ir a lo global, pero hay un elemento fundamental que yo considero entre la resiliencia. La resiliencia empieza en lo individual, se fortalece en lo familiar, se sigue robusteciendo en lo comunitario. Y en esa medida, en la medida en que tengamos la posibilidad de ser resilientes desde lo individual y seamos conscientes como tomadores de decisiones, ¿sí?, que apuntarle el fortalecimiento de las capacidades es un buen negocio, pues muy probablemente todos estos problemas de la inadecuada relación social-naturaleza pues se van a resolver. ¿Y qué tan fácil va a ser con ese diagnóstico, sobre todo de municipios apartados, de gobiernos locales, transitar de la vulnerabilidad a la resiliencia? Bueno, fíjate que eso es un elemento y una propuesta que estamos planteando con mi colega Amparo Velázquez en el libro Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI. Transitar de la vulnerabilidad a resiliencia es romper el paradigma de que los desastres son naturales. A pesar de que podemos tener debilidades, también nosotros tenemos capacidades. Y si fortalecemos esas capacidades, podemos avanzar de manera positiva y propositiva a generar una mejor relación sociedad, naturaleza y sociedad, sociedad. Y yo siempre lo digo, ahí está, digamos, el meollo del asunto, el poder establecer una mejor articulación entre seres humanos, porque primero hay que, digamos, resolver los conflictos humanos. Los conflictos humanos que hoy tenemos finalmente terminan afectando a la naturaleza y generando conflictos con la naturaleza. Entonces, el fortalecer la parte individual de los líderes, de que ellos crean en una nueva visión y en una nueva oportunidad para avanzar, pensaría yo que es uno de los elementos fundamentales para crear y recrear la resiliencia. Como profesor, Henry, usted sabe que
los ejemplos, la casuística son la mejor manera de lograr que las audiencias nos entiendan. Y me llamó mucho la atención en sus píldoras, en sus videos de internet, uno en donde usted compara dos empresas, sí. Una que se preparó y le apostó al cambio y estaba preparada cuando llegó un desastre, y otra que definitivamente no lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre una que se prepara para un momento como ese y una que no? Bueno, en este caso de las dos empresas que se llaman, una se llama Reciola y la otra es Riesgola. Reciola porque es de resiliencia y Riesgola porque vive en riesgo constantemente. Entonces, la diferencia entre una y otra es que Reciola, que le apunta a construir resiliencia, entiende que tanto sus actividades internas tienen que generar seguridad dentro de sus procesos, pero también tienen que generar seguridad hacia afuera. Es decir, Reciola se ocupa por mantener un entorno interno empresarial seguro, pero también un mejor relacionamiento con el externo, o sea, con las comunidades, con los gobiernos, para reducir contaminación, para reducir potenciales desastres. Por el contrario, Riesgola se preocupa por crecer internamente, por dar valor a las inversiones de sus socios, pero es una empresa que no se preocupa por el entorno, ¿sí? Entonces, en ese entorno es un caldo de cultivo que finalmente se convierte en una bomba de tiempo, ¿sí? Que en el momento de que ocurre un evento, una inundación, un terremoto, pues a pesar de que la empresa puede estar blindada de manera interna, pues va a ser poco competitiva porque lo externo va a estar colapsado, no va a tener a quién venderle, sus cadenas de suministro se van a afectar. Entonces, eso es un elemento muy importante para entender que la importancia de las empresas, ¿sí? Ya sea pública o privada, en invertir en reducción de riesgos implica entender el entorno, relacionarse adecuadamente con el entorno, ¿sí? Ir más de la responsabilidad social empresarial a un concepto de valor compartido. En ese tema los ahorros salen caros. Total, total. Es decir, no invertir en el tema de prevención, de reducción del riesgo, puede resultar fatal. Sí, entonces por eso decimos que normalmente las empresas y las comunidades y las sociedades dicen no hay recursos, pero uno dice, en la medida en que yo conozco el riesgo, ¿sí? Yo puedo, con esos escasos recursos que tenga, invertir sabiamente, ¿sí? Lo que se trata es, con lo poco que tenga, lo tengo que invertir adecuadamente para que esa inversión finalmente redunde en espacios de competitividad y de crecimiento, porque finalmente todos, de alguna forma, queremos crecer, queremos vivir en un hábitat adecuado y seguro. Bueno, Henry, yo creo que la gente que nos está viendo se puede estar preguntando por qué este señor se metió por el tema de la resiliencia para la vida, por qué habla tanto del riesgo. Y quizá para entenderlo hay que revisar un poco su trayectoria. Un hombre egresado de Univalle como ingeniero civil, con una maestría en educación, pero bueno, después va a Italia, en Turín, centro de formación de la OIT, también en el mismo tema, especialización, pero con una experiencia fabulosa en el territorio. Trabajo en Tumaco, en el eje cafetero, aquí en el barrio San Antonio, en Trujillo, en el Perú, y un bagaje pues impresionante que lo convierten en una autoridad de este tema y en pionero de la resiliencia para la vida. Pero yo creo que usted nos diga cómo lo impactó, cómo le cambió el chip a ese estudiante de ingeniería, lo que pasó en enero de 1999, el 25 de enero a la 1:20 de la tarde, la noticia sobre el terremoto en Armenia y el eje cafetero. Bueno, eso fue para mí un cambio de chip, porque estaba en tercer año de ingeniería civil y mi enfoque era construir puentes y construir edificios. Sin embargo, pues, la vida le da a veces a uno como esas experiencias y conciencialmente... Un punto de quiebre. Sí, un punto de quiebre total. Conciencialmente iba a recibir mi primera clase de Geología para Ingenieros con el profesor Andrés Velázquez, director del Observatorio Sismológico del Suroccidente, y ocurrió el terremoto. Y a partir de esa ocurrencia del terremoto, para mí cambió la perspectiva de vida del profesional. ¿Tuvo que viajar al eje cafetero? Claro, tuvimos que viajar, organizamos una excursión académica para observar y vivir en carne propia lo que estaba pasando. Entonces, un evento que le cambió la vida a miles de familias. Y que particularmente me cambió la vida
en términos de lo que yo quería hacer. Cuando yo vi la destrucción, yo dije, aquí hay que hacer algo, hay que trabajar sobre la vulnerabilidad. Entonces yo inicio con el tema de la vulnerabilidad, me especializo en el Observatorio Sismológico del Suroccidente en la Universidad del Valle, en el tema de la evaluación de la vulnerabilidad, y ahí empezó mi proceso de aprendizaje y recorrido hasta el año 2013. Además porque Armenia yo creo que era un laboratorio para ustedes como estudiantes y para usted con esa vocación que ya se iniciaba. El sur de Armenia, mal construido, sobre invasiones y construcciones no sísmicas, yo como reportero lo cubrí también, quedó destruido. Y el norte de Armenia era donde podíamos ir a almorzar, donde encontrábamos restaurantes, porque ahí el daño no fue tan agresivo, ¿no? Sí, nosotros decimos normalmente cuando hacemos evaluaciones de riesgo que los terremotos nos dan la posibilidad de trabajar en laboratorios a escala real. Y este evento, digamos, nos impactó y pues fue un evento que finalmente transformó muchas vidas, como les decía, incluida la mía en términos de lo que yo quería hacer como profesional, y me dediqué a la gestión del riesgo de desastre con grandes aprendizajes en el Observatorio Sismológico, con el profesor Hans Meyer, con Jorge Mendoza y, bueno, y otros colegas. Nos decían que la ciencia no tiene sentido si no tiene una relación con lo social. Entonces éramos unos técnicos, ingenieros, geólogos, con una vocación con social vocación impresionante. social impresionante, y eso me marcó mucho, porque luego de eso, pues, yo dije, ya sé lo técnico, ahora tengo que complementar con la parte humana, y Además ahí estudié porque la maestría en yo educación. creo que las cosas que uno hace tienen que tener un sentido profundo de la vida, ¿no? Sí, y eso era lo que yo estaba buscando, y creo que lo encontré porque he venido desarrollando este proceso. Soy muy agradecido del Observatorio Sismológico porque fue mi escuela y ha sido la escuela de mucha gente, y hemos logrado impactar de manera positiva. Entonces pasé de la vulnerabilidad, de evaluar las debilidades de los territorios, a la resiliencia, a la capacidad, porque dije, tenemos que avanzar hacia cosas más propositivas, y considero que fortalecer la resiliencia sobre la capacidad es hacia donde debemos ir, porque es algo más que construye. Y ha hablado usted del OSO, del Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano, que yo creo que usted lo marcó en su vida profesional, al lado de maestros como Hans Meyer, como Andrés Velázquez, como Mendoza. ¿Qué tan importante fue el observatorio en su formación, Henry? Bueno, fue importantísimo porque vale la pena decir que el Observatorio Sismológico fue la primera red sismológica moderna del país, sí, y local, un referente, y además de eso, podemos decir que ellos fueron miembros fundadores de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, que son los que han marcado la pauta del tema desde lo conceptual. Además fueron Premio Mundial Sasakawa en 1997, y un grupo sui generis porque no solamente trabajaban lo técnico, sino también la parte social. Y ahí fue en ese espacio donde yo me formé o me deformé desde lo ingenieril, pero también desde lo social, y eso es lo que me ha servido para seguir impulsando estos temas ya en otros espacios. Bueno, Henry, además de ser consultor de Naciones Unidas, de toda su preparación y experiencia en el territorio, de haber laborado como profesor por espacio de muchos años, pues esta experticia en la reducción de riesgos lo ha llevado también a su propio emprendimiento, una empresa que se llama Soluciones Resilientes, en la que incursionó hace unos 5 años. ¿Cuál es el portafolio que ofrece? ¿Cómo lo buscan? Porque obviamente un hombre con toda esta sapiencia vale la pena que asesore empresas, organizaciones y también autoridades locales y nacionales. Bueno, frente a ese emprendimiento que nació hace 5 años, como una propuesta también innovadora, creativa, una respuesta. Disruptiva, diría ¿sí? yo. Una respuesta a necesidades urgentes que tienen que ver con la forma en cómo se conceptualiza el tema del riesgo, y desde la resiliencia, el poder aportar a esta necesidad, pues nos ha permitido constituirnos hoy en una empresa del conocimiento, ¿sí? Específicamente del riesgo y de la resiliencia. Este emprendimiento tiene un enfoque, y nosotros decimos siempre que nosotros ofrecemos soluciones fáciles, simples y ajustadas a las necesidades de los territorios, ajustadas a las necesidades de los empresarios, ajustadas a las necesidades
de las comunidades. Entonces es una propuesta que rompe un poco los esquemas normales de estos emprendimientos para ponerlo a disposición de la sociedad, ¿sí? De las comunidades y el sector empresarial que lo necesite. ¿Cómo pueden organizaciones, alcaldes, secretarios de gobierno, comunidades buscarlo en sus redes sociales, Henry? Bueno, me pueden buscar como Henry Adolfo Peralta Buriticá en Facebook, ¿sí? En la página web de Soluciones Resilientes es www.solucionesresilientes.com, y ahí tendremos el gusto de atenderlos, de compartir con todos nuestra experiencia, que no solamente la estamos desarrollando a nivel nacional, sino a nivel internacional. Precisamente el año antepasado, en el 2018, Soluciones Resilientes fue acreedor de un premio Ramazzini Carvalho de la Asociación de México, ¿sí? De Higiene y Seguridad. Y pues para nosotros fue algo muy importante porque nos permite... Eso fue la categoría de mejor iniciativa, ¿no? Sí, mejor iniciativa privada. Nos permite reafirmar que algo estamos haciendo bien y que tener un reconocimiento internacional nos permite también poner a disposición el conocimiento a todos los sectores. Henry, gracias por acompañarnos, por transmitir este conocimiento que también se debe saber entre la comunidad. Resiliencia para la vida. Y su pionero, Henry Peralta. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.